Bueno, yo te decía que las encuestas mostraban que los derechos humanos no eran muy importantes. La visión de nuestro equipo de análisis es que eran muy importantes, pero que la gente lo podía asociar a una vuelta al pasado donde habían sido aplastados. Entonces, la posición fue decir, mostremos la cosa de derechos humanos no de una manera brutal, porque eso crea temor en la población y revive las tragedias del 73, 74, 75. Entonces, si tú hacías un spot con cadenas, con gritos de espanto, eso era crear temor. Pero ¿cómo podíamos plantear el tema de los derechos humanos de una manera constructiva? No digo constructiva, de una manera que no reviviera ese pasado. Y ahí hubo una cosa bellísima que fue ese baile de las mujeres solas. Que le hizo Ignacio Agüero. Precioso. Y Caselli hace un spot que a mí siempre me emocionó, que es que él está y sentado, aparece una señora y entonces dice, puede que lo adultere, pero dice, esta señora es mi madre y ella desapareció por 48 horas, en fin, y de una manera muy elegante, muy notable, dice, esta mujer maravillosa, y yo no quiero que vuelva a pasar esto. Esa es una manera de plantear el tema de derechos humanos no como espanto, ni como rencor, ni como venganza, sino como una cosa legítima de un ultraje injusto. ¿Me entiendes? Y yo creo que el spot de Caselli fue muy notable. Eugenio, da la sensación que fue el mismo Carlos Caselli el que ofrece su testimonio. Claro, esto no estaba planeado, no estaba previsto en ninguna... No hay ni una escaleta de aquí entra Caselli, en fin. Esto de pronto, yo no puedo reconstruir cómo, pero de pronto aparece esto, llegaban muchas cosas, claro. Llegaban materiales, ideas, gags, o sea que gente producía y llegaban a la mesa que manejaban Ignacio Agüero y Eduardo Tirón, y estos tipos empezaban la noche a juntar, a mezclar, a votar, a seleccionar, y a las 2 de la mañana partía Pancho Celedón con la cinta de este porte en esa época al Consejo Nacional de Televisión a entregarla. Esa era la mecánica. Despejando algunos mitos, ¿es cierto que para el régimen la franja en primera instancia fue ninguneada? A ver, esto no lo va a ver nadie, a nadie le interesa. Recordemos que era otro Chile. Poner una franja política, electoral a las 11 de la noche del año 1988 era lo que hoy consideraríamos el trasnoche, ¿no? O sea, muy poco televisor prendido, poco interés en ver este contenido. Claro, yo creo que el verdadero responsable del triunfo no fueron los Chicago Boys, porque los Chicago convencieron a Pinochet y al régimen de que habíamos llegado a un punto en que la gente se movía por interés y no por pasiones, y que como la economía andaba muy bien, ese 2 años llegó al pico. 8%. Una cosa que crecía, pero aumentaba el consumo, era realmente tirar y abrazarse. La gente iba a apoyar al sí, y además no iba a ver esto a las 11 de la noche, que ya era, pero realmente muy tarde, porque otro día tenían que trabajar para pagar las deudas e ir a consumir al mall. Entonces, todo esto era, y por ende, no le prestaban tampoco ninguna atención ellos a la franja, no pusieron creatividad ni dinero, porque la economía es lo que regula y manda sobre la vida de las personas. ¿Cristóbal lo ve de esa forma? Y yo creo que para nosotros, quiero decirte que fue tal el contraste entre lo que nosotros habíamos invertido y el tipo de franja que hicimos versus la del sí, que nos vino toda la duda si no estábamos equivocados, si efectivamente no nos habíamos vuelto locos. Nosotros nos vinimos a recuperar de eso como a la semana. En mi caso particular, cuando la gente de Teleanálisis, Fernando Paulsen, Góngora, llegaron de Chiloé y diciendo, ¿saben, compadre? Está quedando la cagá con la franja. La gente a las 11 de la noche en todos los barrios, las quintas de recreo, está viendo esto y se ríe y salta
A mí al menos en ese momento dije, ¿sabéis qué? Me parece que le hice. Mira, o sea, los primeros 5 o 6 días fueron... La historia oficial, todo el mundo dice que no, que estaba macanudo, maravilloso, no, pero no era así. No, pues que además piensa tú lo siguiente, el gran balazo en las piernas que se pega el gobierno con la campaña que tiene. O sea, la campaña del sí, de la cual usualmente no se habla, porque siempre se habla de los... Y no tiene padre, además. Claro, no tiene padre, es una cuestión muy triste la campaña del sí. Pero la campaña del sí la hace el gobierno a través de una cuestión que se llama DINACOS, que era la Dirección Nacional de Comunicaciones del gobierno, con un presupuesto extremadamente bajo, por lo demás. ¿No? Y efectivamente, Eugenio tiene razón en algo. Vamos a centrarnos en la economía. Una buena parte de la franja del sí era mostrando progreso, era mostrando represas. País ganador. País ganador, barcos que iban por el mar. El océano que eran las exportaciones con fruta de Chile, etc. Claro, que en la práctica es algo, una imagen que no te dice nada. Pero al mismo tiempo... Digo, al común del ciudadano. Claro, pero además, al mismo tiempo había otra cuestión que era hasta cierto punto es lo que se va a denominar después la campaña del terror, que es como reacciona también el gobierno a la campaña del no, digámoslo. Porque hay un momento en el que la campaña del sí al principio es una campaña súper anodina, pero hasta cierto punto alegre. Y después viene una cuestión más recalcitrante en la campaña del sí, donde empieza, digámoslo, a darle, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que lo conversábamos fuera de cámara. Claro, cómo finalmente la campaña del sí se burla del tema de los derechos humanos. Entonces al final muestran un spot de la campaña del no, que era gente bailando. Entonces termina el spot y vienen las tras bambalinas, donde finalmente toda esta gente eran terroristas, ¿no? Les pasan molotov, armas, están encapuchados, etcétera. Viene toda la parte también de qué va a pasar si finalmente la concertación llega al poder. El jinete rojo del marxismo, que era tomar un spot del sí, de la campaña del no, digámoslo, una persona que iba así con una bandera chilena recorriendo los campos y vestirlo con una especie como la muerte, con una bandera roja de la Unión Soviética, o la cumbia del no, que era una aplanadora destruyendo muebles, cosas, televisores, juguetes.